¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos. Mi nombre es Jesús López Segura. Hay un diferendo aquí en el Estado de México porque las diputaciones plurinominales que originalmente el Instituto Electoral le asignó a Morena, que fueron 10, le fueron retiradas por una decisión del Tribunal Electoral del Estado de México. Esto se ha estado manejando en la prensa como una injusticia, como una arbitrariedad, como si se tratara de una aberración jurídica. Y por eso me tomé la libertad de invitar al representante de Morena en el instituto, que se llama Ricardo Moreno, precisamente, para que viniera aquí a debatir con el representante del PAN, Poncho Bravo, que está aquí presente. Pero Ricardo me canceló de última hora y pues vamos a tratar de platicar con Poncho Bravo para que nos dé su punto de vista. Nosotros vamos, como siempre, Ángel, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, papá. ¿Qué tal, amigos? Y su servidor. Vamos a tratar de cuestionar, porque es complicado el asunto. La forma en que se asignan las plurinominales en México, que es un régimen mixto, porque hay países en donde ganan por pura mayoría, hay países en donde se asignan las diputaciones por pura representación proporcional. México es un país mixto que usa un sistema relativamente complejo y vamos a tratar de entender de qué se trata. Tú, bienvenido, Poncho. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Jesús, Ángel, a la orden. Muy amable. Tú impugnaste ante el tribunal la decisión de haberle asignado 10 diputaciones pluris a Morena. Morena, hay que aclarar, ganó algo así como el 44% de los votos. Así es. Pero eso le permitió obtener 42 distritos de los 45 en disputa por mayoría. Entonces la gente dice, Morena arrasó brutalmente, Morena tiene derecho a una mayoría calificada que le permita hacer modificaciones a la Constitución, que le permita nombrar magistrados y una serie de ventajas que tiene una mayoría calificada en un Congreso. ¿Por qué impugnaste? ¿En qué te basas? Mira, tú decías en tu introducción, y lo dices muy bien, en México tenemos un sistema mixto. ¿Qué quiere decir? Tenemos diputados, les llamamos uninominales, que son los de mayoría, que eliges en un distrito, y tenemos diputados que se llaman plurinominales o de representación proporcional, que son aquellos que son por lista. El objetivo de este sistema mixto es dar equilibrios y que haya un pluralismo en los congresos, en las cámaras de diputados, y que haya una representación de todas las distintas maneras de ver las cosas. No todos pensamos igual. Hay quienes piensan de una manera, por ejemplo, un tema, hay quienes están a favor del aborto y hay quienes no lo estamos. Y esas diferentes visiones pues deben de estar representadas en donde se hacen las leyes, que es en la Cámara. El sistema mixto busca y tiende precisamente a que no solo la mayoría esté representada, sino que las minorías también tengan una voz, pero tengan una voz proporcional o del tamaño de su fuerza o de los votos que obtuvieron. De esta manera se logran equilibrios y la sociedad está debidamente representada ante un órgano. Yo te digo, Morena no le regateamos ni una sola de sus mayorías, ¿eh? Ganaron 42 con más de 3.600.000 votos y no les hemos regateado ni una mayoría ni un solo voto. Pero hubo más de 1,5 millones de personas que votaron por el PAN y por las propuestas del PAN, que deben de estar también representadas y que, igual que los que votaron por Morena, tienen derecho a ser escuchados y a sus ideas ser defendidas e impulsadas también en el Congreso. En resumidas cuentas, la ley en México marca
esta proporcionalidad, esta pluralidad a través de un sistema mixto en donde, por lo pronto en el Estado de México, que hay 75 curules en disputa, 45 son por mayoría y 30 se distribuyen, se reparten entre las minorías por representación proporcional. De modo que, al haber el Instituto Electoral del Estado de México asignado 10 diputaciones plurinominales a Morena, aparentemente cayó en un problema de sobrerepresentación. Por supuesto, con el 44% de los votos hubiera estado controlando prácticamente el 70% del Congreso. Es decir, tuvo el 44% de la gente votó por Morena. Pero con la asignación que le estaban dando iba a controlar el 70% del Congreso, lo cual haría nugatorio, haría que ni siquiera tuviera que escuchar a quienes pensamos de una manera diferente. Y esto no es una afectación al PAN o a otros partidos, es una afectación a la gente que votó por otras opciones. O sea, hay más de 2.800.000 personas que votaron por opciones diferentes, y con esa asignación se estaba dejando sin representación a más de 2,5 millones de mexiquenses. Eso es absurdo. Con una representación menor, ¿no? Con una representación que no tiene fuerza alguna para hacer nada, para ni siquiera ser escuchado, ni siquiera el Congreso, los congresos, los legislativos se llaman parlamentos porque hay que hablar, discutir. Bueno, se estaba dejando a estos más de 2 millones de ciudadanos mexiquenses sin la voz suficiente para hacer esa dinámica de hablar, de discutir y de llegar a acuerdos que logren un mayor consenso. Muy bien. En resumidas cuentas, bueno, y es importante que esto también se aclare, tengo entendido que la ley marca como un límite de sobrerepresentación un 8% por encima de la votación que se tuvo. En este caso, si Morena obtuvo el 44% de los votos, debería de tener el 44% de las curules como más un 8% como máximo. O sea, digamos un 52% de control de la Cámara. Estamos de acuerdo, ¿no? Mira, te platico un poquito de historia rápida. Muy bien. Los diputados, el sistema mixto en México se compone a partir del 76. Antes de que tú y yo naciéramos. Okay. No, yo era un chamaco. Jesús, un chamaco. En ese momento solo ganaban las mayorías. Y entonces quienes no estaban de acuerdo con el PRI no tenían voz. Se crea primero lo que se llaman diputados de partido. Luego va evolucionando esta figura a buscar la representación proporcional y se convierte el sistema mixto, sobre todo a raíz de la reforma del 96, después del gran fraude del 94, con Zedillo. Se crea esta reforma en donde se dice, bueno, que todo el mundo esté equilibrado y busquemos una proporcionalidad pura, que es un poco lo que tú dices. Tanto porcentaje de votos igual a tanto porcentaje de presencia en la Cámara. De curules. De curules, de diputados. Bien. ¿Sí? Pero el PRI comienza a hacer fraudes a la ley. Muchos me han dicho ahora, oye, pero yo te oía muy calladito cuando el PRI hacía su trampa. No es cierto. Yo cada 3 años he ido al tribunal y cada 3 años he estado peleando que el PRI hacía fraude a la ley. ¿Qué hacía el PRI? Hacía una cosa que se llamaba transferencia de votos. O sea, nos juntamos, se junta el PRI con sus 2 partiditos satélites, que eran el Verde y Nueva Alianza. Exacto. Y decía, yo me quedo con todas las mayorías, pero te doy un porcentaje de mis votos para que tengas una representación en la Cámara y entonces te cedo tantos votos, te los transfiero. Para evitar esto, en la reforma del 2014 se dice, a ver, espérense, no se vale hacer trampa a la ley
Y entonces hay que poner un límite en la sobre y en la subrepresentación. Exacto. De 8% más menos, hacia arriba o hacia abajo. Y solo hay un modo de saltarse esa regla, que es obteniendo mayorías más allá de tu 8% de representación, como es el caso de este momento, Claro. en donde Morena gana con el 44% de los votos, 42 mayorías, que son el 56% del Congreso, es decir, 12% tiene más. 12% más en presencia en el Congreso de los votos que los dio los ciudadanos. Eso está permitido, sí, porque lo ganó en mayorías y es la única excepción permitida. Y Si por hubiera- eso se le si- quitan si las Mo- pluris. Si Morena Pero- hubiera ganado el 80% de los votos por mayoría, tendría una mayoría calificada y nadie se lo podría regatear. Si hubiera tenido el 70% de los votos, pues podría tener hasta el 70% de los diputados y nadie podría decir nada. Yo ahora digo, oye, tuviste el 44% de los votos, ahí estás. Tienes 42 diputados que son el 56% del Congreso. Estás muy bien. O sea, tienes una sobrerepresentación ganada en las urnas en mayorías. No te peleo ni una sola. Ahora, Pero lo otro que quieres hacer es una gandalle. Y es una gandalle, fíjate, peor que el que hacía el PRI con esa transferencia de votos. Con esa transferencia de votos que te platico que hacía el PRI, el PRI lograba sobrerepresentaciones mínimas. Lograba unos 4 o 5 diputados más, porque al Verde le daba 2 y a Nueva Alianza le daba otros 2, que no le alcanzaban a llegar a tener mayorías absolutas. Ahora Morena quiere hacer una gandalle tremendo, en donde lo que quieren es nulificar la voz de quienes pensamos diferente. ahora, permíteme. Ricardo Moreno nos canceló. A mí me dijo, Ricardo Moreno, el representante de Morena en el IEM, me dijo que lo habían llamado de última hora a la Ciudad de México y se disculpó, en fin. Vamos a aceptar que fue cierto esto. Me gustaría un poco jugar el papel de abogado del diablo también, ¿no? Para equilibrar un poco esta charla. Yo te diría, Poncho, ¿y no te parece injusto que por este artilugio de las plurinominales, un partido como el PRI, que solo ganó en las urnas una diputación, ahora tenga 14 diputados en el Congreso? ¿No te parece exagerado? ¿No te parece exagerado que el PAN, tu partido, que solamente ganó en 2 distritos del Estado de México, Naucalpan y Huixquilucan, ahora vaya a tener ¿cuántos diputados? Va a tener 14 pluris. 14, 12. Son 12 pluris, son 14. más los 2 son 14, Muy bien. más los 2 que ganó en mayoría. 2 que ganamos y 9 pluris que nos dan al PAN. Bueno, pero Entonces, estamos hablando de las alianzas, ¿no? Ah, bueno, Contando los del contando PRD. la alianza, estamos llegando son 16. Exacto. Entonces, ahí parece que la gandalla es al revés, que la gandalla es de ustedes. ¿Qué dirías tú a ese respecto? Ah, mira, es muy sencillo. No hay una gandalle, sino hay una nivelación en base a las mayorías, y para eso sirve la representación proporcional. Porque yo te digo, el Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, tuvieron en las urnas prácticamente el 20% de la votación. Es decir, más de 1,5 millones de personas fueron a votar por él. Si tú los dejas con 2 diputados, esos 2 diputados significarían el 3% del Congreso. Es decir, le estás quitando aproximadamente a 1,200,000 personas su representación. Para eso funciona la representación proporcional, para nivelar. Y entonces, ahora, con esta representación proporcional, si tú haces el porcentaje que implica 16 diputados del Congreso, Podemos hacerlo. son aproximadamente el 22% de los 75 que conforman
Que la Cámara. Equivale más o menos. Y equivale más o menos a la votación que tuviste, 20%. Para entender Entonces esto, estás parejito. Morena está sobre representado en un 12%, está bien, lo ganó en las urnas, no la se ley lo permite peleamos, que sea un 8%. la ley lo permite, y Pero en O este sea, no caso, quedan sobre representados ustedes con estos nosotros plurinominales que quedamos están tomando. muy en nuestro nivel de votación. a ver si entiendo bien. Si no hubiera plurinominales y un partido ganara el 100% de los distritos electorales en la votación, pero con el 51% de los votos, estaría gobernando completamente el Congreso y 49% de la población no estaría representada de ninguna manera en ese Congreso. Ese ejemplo se podía dar ahorita. Morena con 44% de los votos, o sea, ni siquiera el 51 como tú lo... Con el 44% de los votos, podría tener, si no hubiera la representación proporcional, 42 diputados que significarían el 93% del Congreso. Con los 10 que le había No, asignado. sí, quitando la representación proporcional, sería un Congreso de 45. Ah, claro, no habría 30 No habría 30 pluris a repartir. que, De acuerdo. que nivelaran. De acuerdo. Entonces Morena, con 44% de los votos, tendría el 93% del control del Congreso. Ujú. Es decir, podría hacer lo que se le quisiera. pegara a su gana, porque solo tendría un 7% del Congreso en contra. Cuanto ese 7% del Congreso significaría el 56% de la gente. Es decir, pues cuando tú lo ves desde ese nivel dices, oye, el 56% no estaría representado en realidad. Por eso funciona la representación proporcional. Es para nivelar ese tipo de cuestiones. En todo caso, yo creo que algo que se le hace raro a mucha gente, y que estoy seguro que algunas de las personas que nos están viendo deben estárselo preguntando, es, ok, si legalmente así está, bueno, pues de acuerdo, Morena ya tiene su representación, pero ¿por qué los 10 plurinominales que le tocaban a Morena se los reparten los demás? Porque, por ejemplo, el Partido Verde obtiene un poquito menos del 4%, entonces le tocaba un diputado al Partido Verde. Ahora, como se reparten los 10 plurinominales que Morena no puede tener, ahora le tocan 3 al Partido Verde, o sea, tiene el 300% de lo que le tocaba oficialmente. Entonces, suena raro, y yo creo que mucha gente dice, carajo, Y parece agandalle. al PRI le tocaban 7, ahora tiene 13, a la coalición del PAN le tocaban 7, ahora tiene 14, o sea, sí suena extraño, ¿no? Lo que pasa es que la asignación estaba hecha para una gandalle, ¿sí? Para darle una sobrerepresentación el IEM permitió ese El agandalle. IEM lo permite y lo promueve. ¿Por qué? Tú representas a alineándose a la nueva secta en el poder, ¿sí? ¿De plano? Alineándose a la nueva secta en el poder, ahora las estructuras, y con miedo ante las amenazas de Morena, porque Morena llega y, qué mal que no está aquí Ricardo, pues se lo dirá, llega a amenazar, lo dijo muy claro, contra los magistrados electorales, ¿no? Si ustedes no resuelven como yo quiero, será momento de llevar a la justicia a los juzgadores. Eso no es otra cosa más que una amenaza. O su aliado, el del PT, que fue mayor aún, o inclusive su jefe, Horacio Duarte, que fue más allá en decir, vamos a meter a los magistrados a la cárcel. A ver, Totalmente en contra, fíjate. permíteme un paréntesis. Yo busqué a Horacio Duarte, quiero dejar claro. Busqué muchísimo a una chica que se llama Betty García. Nunca tuvo la decencia ni siquiera de contestar el teléfono para invitar a Horacio Duarte. Anda Horacio Duarte en la grilla de que lo nombró López Obrador el subsecretario del Empleo, y siendo representante de Morena en el Instituto Electoral Nacional, siendo el dirigente local aquí en el Estado de México de Morena,
debería estar pues defendiendo este asunto, simplemente no viene, Ricardo Moreno no viene. Y traté de invitar a Pedro Zamudio, que es el consejero presidente del IEM. Me contestó su secretario particular, que se llama Diego García. Muy grosero el tipo, muy grosero. Y a mí me extraña mucho que el IEM cometa esta, aparentemente, a reserva de que después entrevistemos a la gente de Morena, pero por el momento yo estoy viendo una arbitrariedad por parte del IEM al haber obsequiado 10 curules a Morena cuando no le correspondían según la ley actual. En todo caso, el que hizo este relajo fue el Instituto Electoral. Y no quiere dar la cara. Destapó esto y que no saben cómo se hace con las plurinominales. Desde el día... Déjame terminar. Tú me dices que el IEM actúa de esta manera por las amenazas de la gente de Morena, en el sentido de que o haces esto o me das las plurinominales que no me corresponden, o vamos nosotros ya como mayoría en el Congreso del Estado de México a destituir magistrados, a destituir consejeros electorales, y me dices que es por una amenaza. Es una amenaza y está en las actas del IEM, en las versiones estenográficas de las sesiones del IEM, tal cual las amenazas de Ricardo Moreno, tal cual las amenazas del representante del PT, aliados de Morena, diciendo, y los vamos a meter a la cárcel, y está en las notas de prensa, busque ahí. Y por eso las declaraciones de Horacio Duarte diciendo, vamos a meter a la cárcel a los magistrados, que además te voy a decir, yo no entiendo, se me hace un tema gravísimo, porque López Obrador, el día 8 de agosto, que recibe su constancia como presidente electo, de las cosas que dice es, y cito a López Obrador, dice, uno de los mensajes que tenemos que entender los políticos de los ciudadanos en esta elección es que necesitamos un Estado de Derecho. Necesitamos cumplir con la legalidad y dejar que funcionen bien los jueces, sin entrar a simulaciones como se ha hecho desde el Porfiriato. Y luego, días después, que se reúne con los ministros de la Corte, te estoy hablando del presidente electo López Obrador, dice, respetaremos y no intervendremos en las decisiones del Poder Judicial. Respetaremos y buscaremos cuidar su independencia para que sus decisiones puedan ser sin presión alguna. Y 2 días después, su representante en el IEM y su presidente de su partido, al que ya está nombrando subsecretario, ¿sí?, en el Estado de México, Horacio Duarte, salen a amenazar a los jueces y a decir que los van a meter a la cárcel. Los magistrados del tribunal. Si no resuelven como ellos quieren. Es una gran incongruencia. Yo vuelvo a citar a López Obrador. El día 1 de julio en la noche dijo que el nuevo proyecto de nación implicaba una verdadera democracia y no una dictadura simulada. Y mira, este tema, el agandalle que pretendían hacer de dotarse una mayoría calificada más allá de lo que la gente les dio por 30%, más allá de lo que la gente les dio en 30%. Eso, más estas amenazas, no es otra cosa sino buscar hacer una dictadura desde las instituciones. Por eso, buscar que sea, yo no estoy peleando que haya muchos más diputados para el PAN, no, estoy peleando lo que dice la ley, pero sobre todo estoy peleando que se respete la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos votaron en un 44% por Morena. Eso les dio 42 mayorías. Allí están. No le peleé una sola. Pero también los ciudadanos votaron en un 14.4% por el PAN. Que esto implica que el PAN deba de tener una proporción igual en diputados de 75, tener algo cercano al 14.4%. Con la resolución que se nos da, estaremos teniendo
algo así como el 16%. Es decir, estamos en ese nivel. En el margen. Y tú decías el verde sacó 3.4% de los votos, 3.7, perdón. 3.8% de los votos. Y va a tener tres diputados que significan el 4.2% del Congreso. Está dentro de los... Es decir, está muy cercano. Si tú revisas, y yo invito a cualquiera que haga el ejercicio, revisemos, Morena, 42 diputados, tuvo el 40.4% de los votos, son el 56% del Congreso. Está sobre representado en 12%, pero está bien porque fueron mayorías que le dio la gente y hay que dejarlo. El PRI, no, sobre representado en 2%. No, El el 12. 44% que tuvo de los Pero votos. la ley autoriza y un tiene, 8%. Sí, pero bueno, Sin llamarlo sobre representación. son en porcentaje tiene, de los votos a los curiles tiene 12% más. Está bien. Pero 8% lo autoriza la ley. 8% lo autoriza la ley e inclusive los 12, porque se los dieron en mayoría y por eso no le peleamos ni una sola. Sí, era una buena ley. Y aparte va a tener mayoría para modificar la ley que quiera, sin preguntar, porque el 56% es más de la mitad y puede modificar la ley. Ya veremos, porque ¿Sí? los diputados del PES, los diputados del PT también son de Morena. Bueno, no sabemos. Está acreditado. Igual los del Verde son del PRI probablemente. O sea, vamos a ser realistas, ¿no? Pero está acreditado. Y hay una tradición aquí ¿no? en el Estado de México donde el PAN ha jugado un papel verdaderamente denigrante de vender sus votos. Gente como Ulises Ramírez, gente del PAN, del PRIAN en el Estado de México. También tenemos que ser muy honestos en reconocer que han estado al servicio del gobernador en turno, que pues durante casi ya 100 años ha sido siempre priista. Y bueno, tampoco nos vamos a dar golpes de pecho en ese sentido, ¿no? El PAN tiene que aprender también de sus errores, del resultado electoral. La gente nos dice que nos hemos equivocado. Ha habido muy buenos panistas, grandes hombres y que han sido, digamos, voz de la oposición durante mucho tiempo, inclusive en las épocas recientes. No lo dudo, todos los partidos. Que se paran frente al gobierno sin importar, a reclamar lo que es justo, a reclamar los derechos de la gente, ¿sí? Tristemente, también hay que decirlo, hemos tenido algunos cuadros que nos hemos equivocado, ¿sí? Okay. Pero que hay que, también hoy tenemos que entender, la gente nos castiga eso. Por supuesto, vamos a ver, y tendremos que corregir esas partes. Vamos a ver qué determina el Tribunal Federal, ¿no? Que es la última instancia. Está la impugnación. Ojalá tengamos oportunidad. Aquí invito a la gente de Morena a que también venga a expresar su punto de vista. Hubiéramos deseado un debate entre ustedes. Lo que tú me dices, lo que yo estuve revisando, investigando Ángel, nosotros, pues suena lógico. Suena razonable. Dentro de la ley todo lo de impugnación. Suena razonable lo que ustedes dicen, lo que tú dices, lo que estudiamos, pero bueno, siempre hay sorpresas, siempre hay puntos de vista diversos. Y siempre hay que escuchar a todos. Por eso hay que escuchar a todo el mundo, nada más que pues, los invitamos y nos dejan plantados, pues lo siento mucho, ¿no? Las puertas siempre van a seguir abiertas. ¿Algo que quisieras agregar, Poncho? Mira, yo te digo dos ideas nada más para concluir. La primera es, lo que yo fui al tribunal a pedir fue justicia. Y la definición de justicia, la primera definición de justicia que te enseñan cuando entras a la Facultad de Derecho es que justicia es darle a cada quien lo que en derecho le corresponde. Y aquí yo pedí que se le diera a cada quien las curules, es decir, los diputados, que la gente le dio en votos. Yo veo que se cumplió con esta premisa. Y la segunda, más importante aún, mira, la ley se puede interpretar y cada quien podrá decir, bueno, es que esta palabrita la entiendo así o esta así, ¿sí? Lo que no podemos interpretar nadie son los votos de la gente, eso solamente se cuenta. O al menos no en democracia, ¿no? En democracia los votos no se interpretan, se cuentan. Y ahí están los votos.
Y los votos le dieron a cada quien una fuerza política en base a cómo convencimos a las personas. Lo que esta resolución da es darle a cada fuerza política el tamaño, no que decidieron los magistrados o que decidí yo, el tamaño que decidieron los ciudadanos darles en las urnas. El porcentaje. Muy bien. Esa es la realidad, eso es la democracia también, y nosotros seguiremos defendiendo no nuestro interés particular, que sí nos hay que hacer, pero sobre todo los votos de millones de ciudadanos del Estado de México que votaron por el PAN, que votaron por el Frente, y que son a ellos a quienes nosotros representamos y vamos a representar en el Congreso. Pues muy bien, te agradezco mucho el valor civil de haber venido aquí. Sabías perfectamente que venías a debatir con Ricardo Moreno. Lamento que no haya venido él. Seguramente él habría planteado fórmulas sintéticas, como decirte, le estás haciendo el trabajo sucio a Del Mazo, o cuestiones de ese tipo. Me hubiera gustado mucho ver qué respondías ante una acusación de esa naturaleza. Ojalá tengamos más adelante oportunidad de escuchar el otro punto de vista. Sí. Por lo pronto, no sé si quieras agregar algo tú, Ángel. No, yo creo que ya todo está dicho. Digo, sí escuché también otros argumentos por parte de Morena, por parte de Ricardo Moreno en la prensa, en los que decía, por ejemplo, que 3 magistrados del tribunal hace 3 años, que actualmente siguen en funciones, votaron en contra. Hicieron exactamente lo opuesto ahorita, pero cuando el PRI estaba en el poder y cuando las candidaturas, cuando las diputaciones plurinominales se le iban a entregar al PRI. Y ahora, como son para Morena, entonces actúan al revés. Eso es un argumento que ha estado dando Morena en la prensa. Y, bueno, y que lo pone en su juicio, porque ahora está combatiendo la resolución para ir al Tribunal Federal, y lo pone. Y yo lo que digo es, mira, el juicio que invoca Morena, sí, de hace 3 años, lo interpuso el PAN, Para aquellos que dicen que cuando el PRI lo hacían nos quedábamos callados, no es cierto. Ese juicio que hoy invoca Morena lo interpusimos nosotros. Lo interpuso el PAN. ¿Tú mismo o algún compañero tuyo? Yo participé en la elaboración de ese, no era en ese momento el representante que firmaba, Claro. pero siempre he sido parte del equipo jurídico y lo interpuso el PAN. Muy bien, mira, Sí. yo creo que esto no se termina. Pero los ahora. casos son diferentes, no es el mismo caso el del 15 que el del 18. Pero además te voy a decir una cosa adicional. La ley tuvo cambios en el 2016. Y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no unos magistrados locales ahí que Morena pudiera estar acusando de ser vendidos del gobernador o maiceados o lo que quieras, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, nuestro máximo tribunal, resolvió en el 16 que esas reformas estaban bien hechas. Tú no puedes aplicar un criterio que fue en un caso diferente, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre una ley diferente que ya fue juzgada por la Suprema Corte de Justicia. Y que fue modificada. Veamos, Poncho, esperemos, Ángel, yo confío. ¿qué resuelve el Tribunal Federal? ¿No? Pero no se acaba, no se agota este tema. Vamos a seguir. Si existe más adelante la oportunidad de que debatas con algún representante de Morena en este espacio, sería magnífico. Yo estoy a sus órdenes. Sabemos que tenemos la razón, sabemos que tenemos no solo la razón jurídica, sino que estamos haciendo lo correcto en democracia, que es defender el voto de las personas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, amigos. Hasta la vista.